aquí en la sección de trabajos está la práctica del botón, donde les dejé una imagen que es el esquemático de cómo tienen que cablear el botón. Déjenme abrirlo en FreeSync para poder verlo mejor. Aquí está. Entonces aquí nosotros podemos ver, ¿verdad?, que el botón tiene dos patitas. Puede tener cuatro, pero en general dos son las que vamos a necesitar. De hecho, los que yo les pedí son botones de dos patitas, entonces sin ningún problema solamente tiene estas dos patitas. Entonces, una de las patitas va a ir directamente a voltaje, a 5 volts. Y la otra patita va a ir conectada al pin que vamos a estar utilizando, que en este caso va a ser el 2. Puede ser el 2 o el 3, ahorita les explico por qué. Y también va a ir, a la misma patita va conectada una resistencia de 1K. Debe ser café, negro, rojo. Ese es el código de colores para la resistencia. Esta es una resistencia de 1K. Y esta va conectada a tierra. ¿Sale? ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Lo que va a suceder aquí es que primero vamos a configurar el pin que nosotros hayamos elegido como entrada. Una vez que ya hayamos seleccionado el pin como entrada, vamos a ver el funcionamiento electrónico. Es decir, cuando el botón no está pulsado, cuando el botón no lo hemos presionado, se dice que es un circuito que está abierto. Es decir, no hay continuidad entre la patita 1 y la patita 2 del botón. Está abierto el circuito, no hacen contacto. Y al no hacer contacto directamente, pues la resistencia hace que como está conectada a tierra, pues el pin el cablecito pase tierra. Es decir, por aquí va a pasar el 0, pues el 0 digital, va a pasar la tierra. Y pues nosotros vamos a identificar como que no se ha presionado el botón, porque cuando lo leamos nos va a regresar un 0. Cuando presionemos el botón, cuando le demos clic al botón, se van a puentear, se van a unir la patita 1 y la patita 2 del botón. Y lo que va a suceder va a ser que va a dejar pasar aquí la corriente. Entonces la corriente va a llegar por aquí. ¿Vale? Como hay una resistencia aquí, aquí se genera un corto, pero es un corto controlado. Para eso es esta resistencia. Para que el voltaje que nosotros le estamos mandando aquí, en realidad no se vaya para acá, sino que en realidad se vaya por la línea que nosotros queremos hacia el microcontrolador. Entonces se va a interpretar como un 1. Entonces, si nosotros no está pulsado, pues la resistencia deja pasar la tierra. Pero si está pulsado, entonces lo que hace es que la resistencia funciona como una barrera. Entonces llega aquí la corriente y no se va para allá, sino que se va por este lado. Se va por la línea que nosotros hayamos conectado y podamos hacer la lectura. Entonces la primera parte pues es eso, ¿verdad? Que nosotros vamos a tener que definir el pin 2 como como entrada. Entonces vamos a trabajar un poquito aquí en el código. Voy a borrar el código que está aquí, que esto no nos va a servir. Entonces ponemos aquí public setup y public loop. Ahí es void, no es public. Aquí estaba yo mal, ahorita lo como no es public, es void. Entonces pues vamos a definir aquí una variable para definir cuál es el pin que vamos a estar trabajando. Antes de continuar, sí me entendieron lo que dije, ¿verdad? Y estamos todos en lo mismo. Sí, profe. Ok, entonces obviamente yo lo estoy haciendo aquí en el simulador, ustedes lo van a hacer físicamente. Entonces ustedes abran su Arduino y ahí vamos a escribir el código que le vamos a subir al Arduino. Entonces vamos a definir aquí un entero que se va a llamar aquí entrada, lo voy a poner aquí. Y ahorita está conectado al pin 2, entonces va a valer 2. Dentro del setup, a diferencia de lo que nosotros habíamos hecho, son puros de salida, entonces eran puros output. Ahora vamos a decirle que va a ser un input. Entonces vamos a definir aquí pin mode, la entrada que sería el pin 2 como input. Y a la hora de leerlo, pues nosotros siempre habíamos utilizado el digital write para escribir un valor digital, un 0 o un 1. Ahora vamos a hacer un
digital read, vamos a leer un valor. Entonces vamos a definir aquí, por ejemplo, int x, que va a ser igual a digital read. Ahora vamos a leer el valor de la entrada, ¿sale? Y nos va a quedar aquí en x. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que si x vale 0, por ejemplo, vamos a apagar el LED que ya trae integrado, que recuerden, está acá, es el de acá, que es el que ya está integrado y está conectado a la posición 13, está conectado al pin 13. Entonces vamos a definir aquí int LED igual a 13. Sé que está el LED built-in, pero si luego lo queremos cambiar o ponerlo físicamente, pues ya tenemos que cambiarle más cosas. Entonces, directamente que quede aquí el 13. Y vamos a definir aquí con su pin mode que el LED va a estar como salida. Y aquí vamos a definir si x es igual a 0. Entonces vamos a apagar lo que sería el LED. Entonces vamos a escribir aquí un digital write al LED un low. Vamos a apagarlo. Ahora vamos a ver ahí cómo está el asunto. Y si no, entonces lo que vamos a hacer va a ser un digital write al LED con hide. Vamos a ver si no nos equivocamos. Ya está funcionando. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser presionar el botón este. Y ven cómo mientras lo mantengo presionado el LED está encendido. Perdón, se alcanza a ver ahí que el LED en naranja encendió. El LED que ya tiene incluido el Arduino. Cuando lo suelto se apaga. Este LED que está aquí. ¿Vale? Entonces lo vuelvo a presionar. Enciende. Lo suelto. Apaga. Lo presiono. Enciende. Lo suelto. Apaga. Le muestro el código. Y pues hay que irle haciendo. Aunque nosotros veamos que funciona, es decir, cuando yo le presiono aquí, este enciende y cuando le suelte apague, en realidad lo que estamos haciendo es un proceso que se va a llevar línea a línea, es decir, cada que llegue al loop, el loop recordemos que va a ser un método que se va a estar mandando a llamar cada que se pueda, a manera obviamente de ciclo, por eso se llama loop. Entonces aquí vamos a leer el valor de entrada, vamos a compararlo, vamos a aprender o vamos a apagar. Pero aquí vamos a definir algo. Si aquí hubiera mucho código, aquí hubiera muchas instrucciones. Aquí voy a poner aquí comentario de muchas instrucciones. Lo que va a suceder es que no me va a atender lo del LED, pues. O sea, si aquí, por ejemplo, hay muchas instrucciones donde se tarde mucho tiempo en ejecutarlas, pues en ese tiempo esto no va a funcionar, ¿sale? Mientras esté ejecutando lo que está aquí abajo, esto de aquí no funciona. No se va a dar cuenta que esto debe hacerlo. Y entonces dentro de ese concepto, pues posiblemente estemos mal dentro de nuestro código, porque lo que estamos haciendo sería que va a revisar estas instrucciones para saber si va a prender o va a apagar el LED, pero después de ejecutar todo lo que está acá abajo. Esto lo digo a manera de ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasa si pongo un delay, por ejemplo, voy a poner aquí, no sé, de 10.000? Son 10 segundos, ¿vale? Entonces lo voy a encender ahí, pero si yo le presiono el botón, no pasa nada. Si lo suelto, lo presiono, no pasa nada. O sea, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que está ocupado haciendo la pausa de tiempo y no se da cuenta que debe encender o que debe apagar el LED. Eso es lo que está pasando, que está ocupado acá. Entonces nosotros cuando estamos queriendo hacer algo, pues no funciona. Es decir, si aquí lo dejo presionado y hasta que pasen los 10 segundos, entonces sí va a prender el LED. Pero luego después, ya ven que sí encendió, pero ahora lo voy a soltar y no se apaga. ¿Por qué no se apaga? Pues porque está ocupado acá. Entonces, los códigos que nosotros hacemos aquí debemos tener muy en cuenta que si lo hacemos de esta forma, es probable que nosotros cuando queramos hacer algo, pues no funcione. Yo le doy clic, estoy presionando y no funciona, no prende el LED
como estaba al inicio, que se veía bien bonito, que en cuanto le presionaba se prendía. Y esto es por la forma en la que nosotros estamos generando el código. Ahora, ¿dónde se agrava esto? Imagínense que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, un juego donde queremos atinarle a una barrita que esté moviéndose, pero pues si nosotros tenemos aquí que toda la mecánica del juego y nosotros programamos de esta forma, pues nunca vamos a ganar. Porque en lo que está revisando dónde están las barritas y todo eso, pues no está atendiendo al botón. Entonces yo le voy a dar clic al botón y el botón no reacciona. Vamos un poquito más allá. Imagínense que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, un programa para que calcule, no sé, la apertura, por ejemplo, de un paracaídas cuando yo le presiono el botón. Pero si el código que está acá es muy grande y nosotros estamos programando el botón de esta forma, pues cuando nosotros le demos a abrir al paracaídas, pues no se va a abrir porque está ocupado haciendo otras cosas. Entonces nosotros deberíamos estar así como que muy al pendiente para que justo cuando termine de hacer todo eso lo pueda yo presionar y entonces abra el paracaídas. Obviamente eso no funciona o no está bien porque pues realmente son 10 segundos de descenso en un paracaídas donde pues realmente depende la vida de alguien. Entonces en ese tipo de circunstancias donde nosotros queremos que independientemente de cómo esté trabajando acá, independientemente de lo que tenga que hacer acá, pues nosotros queremos que se reconozca que nosotros queremos hacer algo. Y entonces eso nosotros lo vamos a traducir o lo vamos a interpretar como una interrupción. Recordemos que nosotros desde arquitectura de computadoras hemos hablado de interrupciones, donde las interrupciones eran un mecanismo que me permitían comunicarme con el microcontrolador o con el procesador para indicarle que debía hacer algo más. Entonces eso es lo que va a suceder aquí. Imagínense la interrupción como en la vida real, como si nosotros estuviéramos en la casa y llega alguien y toca la puerta. La interrupción, o sea, cuando yo presiono el botón es como si alguien tocara la puerta, no se va a escuchar un toc toc. Pero yo, que soy el procesador, que estoy dentro de mi casa, resulta que estoy ocupado porque estoy lavando los platos, por ejemplo, o estoy haciendo otra cosa. Entonces, realmente escuché que alguien ocupa que lo atienda, pero en ese momento no lo voy a atender hasta que termine de hacer lo que estaba haciendo, de lavar, por ejemplo, el plato que traigo en la mano. Pues entonces ya ahora sí, aunque no haya terminado de lavar todos los platos, pero lavé el que traía en la mano, pues voy y atiendo la puerta. Esto es lo que va a suceder aquí. Cuando yo genero una interrupción, cuando yo le presione aquí, ahorita vamos a programar interrupciones, se va a activar esta línea y el procesador o el microcontrolador va a saber que tiene que hacer algo más. Y ese algo más, entonces ya puede terminar de hacer lo que estaba haciendo y luego atender lo que yo lo que estoy diciendo. Para entender lo de interrupciones, vamos a irnos a la página de Arduino CC. Recuerden que es nuestro tumbaburros, es nuestro manual de referencia. Entonces vamos a irnos aquí a documentación, a reference y nosotros ahorita trabajamos con Digital Read y Digital Write. Digital Write para prender y apagar el LED. Más bien, sí, y el Digital Read para leer cómo estaba ahorita el botón y el Pin Mode para establecer ese valor. Pero nosotros nos interesa ahorita uno que se llama Interrupts, External Interrupts. Las interrupciones externas son todos aquellos elementos que no son propios del microcontrolador, pero que generan una línea que el procesador va a entender que requieren atención. Entonces, por eso estamos hablando de interrupciones externas. Entonces, voy a abrir aquí el de Attach Interrupt. Cuando lo abra me va a decir aquí que una descripción, ¿no? Que lo que hace es que primero se tiene que establecer un attach interrupt para decirle cuál es la interrupción que vamos a utilizar. Dice que normalmente se usa el digital pin to interrupt pin para poder hacer la transición del pin. Y aquí me dice cuáles son los pines que puedo utilizar en las placas que tiene Arduino. Por ejemplo, en la placa 1 que nosotros podemos estar trabajando, nosotros solamente podemos trabajar con el pin 2 y con el pin 3. Solamente tiene dos interrupciones externas, que sería el 2 y el 3. Si nosotros tuviéramos el 1 Wi-Fi o el Nano Every, pues son todos los pines digitales, pero esta placa no la estamos utilizando. Si nosotros estuviéramos trabajando con el Mega 2560, que sé que algunos están trabajando con el Mega 2560, pues tenemos más posibilidades. Tenemos el 2, el 3, el 18, el 19, el 20 y el 21. Todos estos pueden funcionar como interrupciones externas. ¿Sale? Entonces,
ahorita como la mayoría tiene el Arduino 1, pues solamente pueden estar conectados o solamente puede funcionar el pin 2 o el pin 3. Por eso es que al inicio les dije que conectaran el cablecito al 2 o al 3, porque en la tarjeta Arduino 1 solamente tiene estos dos pines que funcionan como interrupciones externas, no podemos tener más, ¿sale? Entonces, a partir de aquí vienen unas notas, viene aquí cómo se usan las interrupciones, si alguien lo quiere leer. Viene aquí la sintaxis, pero lo que nos interesa son los parámetros. Primero, bueno, en cuanto a la sintaxis, el general, y aquí nos dice que es el recomendado, porque hay otros que no son recomendados, aunque funcionan, pero no son recomendados. El recomendado es este. Nos dice que utilicemos la función attach_interrupt. Dentro de attach_interrupt pongamos digital pin to interrupt. ¿Cuál es el pin que va a generar la interrupción? Entonces aquí vamos a ponerle el pin. El ISR, que sería la rutina de interrupción, sería un método que nosotros vamos a utilizar. Ahorita lo vemos un poquito más abajo. Y el modo. ¿Cómo es el modo en el que se va a reconocer esa interrupción? Ahora, dice aquí, parámetros. El pin, pues es un tipo entero, que es el pin que vamos a estar utilizando ahí. El ISR, dice aquí, es que cuando se ocurre se va a mandar llamar una función. Entonces, en realidad vamos a generar una función o un método. Y el modo define cómo es que va a ocurrir esa interrupción. Y tenemos estas opciones, por ejemplo, low. Y dice aquí se va a generar cada que el pin esté en low. Es decir, cada que nosotros pongamos un 0 en el pin que nosotros ya definimos, se va a generar una interrupción. Pero aquí hay un pequeño detalle. Si lo dejo presionado el botón o lo dejo suelto, va a estar pasando muchas veces 0 y entonces se va a estar ciclando porque mientras haya un 0 va a estar haciendo la interrupción. Entonces este no nos sirve. Está el change. Desde aquí, el change pues nos sirve para cuando cambia, es decir, cuando cambia de 1 a 0 o cuando cambia de 0 a 1. Cualquiera de los dos cambios funcionan. Pero a nosotros en el ejercicio no nos va a servir porque se van a generar dos interrupciones cuando tú presiones el botón. Uno cuando lo presionas y otro cuando lo sueltas, porque hay un cambio de alto a bajo y de bajo a alto cuando haces todo el proceso. Entonces tampoco nos funciona muy bien. Está el rising, que este se va a generar cuando pasa el pin de bajo a alto. Entonces el rising nos va a servir en la conexión que nosotros tenemos para cuando presiones el botón. En cuanto tú presiones el botón, se genera la interrupción, entonces es un rising. Si tú mantienes presionado el botón, no pasa nada, porque la interrupción ya se generó. Se generó cuando tú presionaste el botón. Y cuando haces el falling es cuando sueltas el botón, porque va a pasar de alto a bajo. Recordemos aquí que cuando no lo he presionado, deja pasar 0, deja pasar un 0. Entonces, cuando lo presiono se genera un 1 y hay un cambio de 0 a 1. El cambio de 0 a 1 es el rising, de low to high. Entonces, esta es la interrupción cuando lo presionas. Esto sería cuando lo sueltas, porque hay un cambio de high a low, de alto a bajo. Y el high, pues es igual que el low, se va a generar cada que haya un alto, pero si lo mantienes presionado, por ejemplo, se va a seguir ciclando y eso no nos sirve. Entonces, generalmente se utiliza change, rising o falling. Más específicamente el rising o el falling, porque son dos estados que me permiten comprobar cuando se presiona o cuando se suelta. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo, nos dice aquí tenemos el LED y bla bla bla. Pero aquí lo único que tenemos es que se genera el pin mode, ahora se genera un poquito diferente, porque ahora el pin mode nosotros definíamos nada más como input, pero ahora vamos a decirle input pull-up para definir que directamente puede tener ahí una resistencia. Ya trae una resistencia integrada, es decir, el esquemático como tal, ya viene incluido en la tarjetita Arduino, pero es probable que luego en algunos momentos nos dé algún problema, entonces yo prefiero generarlo externamente. Sobre todo que hay placas que no lo traen o cosas por el estilo. Nos aseguramos que todo funcione bien. Entonces, aquí vamos a definir ahora que vamos a decirle que vamos a generarlo de tipo input pull-up. Y luego después vamos a definir aquí el attach interrupt, que va a ser al pin que nosotros le estamos diciendo, que va a ser el pin 2 o el 3, dependiendo cuál hayamos utilizado. Y luego viene la función que se va a ejecutar cuando se realice la interrupción, que en este caso le pusieron blink. Entonces aquí va a ser un blink y cambia el estado.
y se va a dar cuando change, cuando haga un cambio. Aquí puede ser falling o puede ser rising. Vamos a probar algunos. Entonces, estas dos instrucciones que podemos encontrar aquí, las vamos a copiar y las vamos a colocar aquí en nuestra simulación, en nuestro código. Déjeme detener el código porque está corriendo. Aquí. Y entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿vale? Pues aquí ya tenemos el entrada, que es el valor que nosotros vamos a utilizar. Entonces vamos a utilizar aquí donde dice interrupt pin por entrada, que es el valor que nosotros ya habíamos definido. Entonces esto ya lo elimino porque ya no lo ocupo, ¿vale? Después nos dice aquí que viene el attach interrupt y el pin que vamos a utilizar pues va a ser entrada. Ese es el pin de entrada que nosotros vamos a estar utilizando. No lo queremos en change, dijimos que no lo queremos aquí en change. Puede ser un rising o puede ser un falling, como nos está diciendo aquí. Yo lo voy a utilizar ahorita falling, que sería cuando lo soltamos, no cuando presionamos, sino cuando lo soltamos. Entonces voy a seleccionar aquí y voy a poner que va a ser un falling. Va a ser cuando soltemos el botón. ¿Y qué función va a mandarse a llamar? Pues le voy a poner aquí interrupción. Interrupción 1 le voy a poner. Puede ser cualquier valor, pero yo le voy a poner interrupción 1. Entonces aquí fuera del loop voy a definir otro método que va a ser void interrupción 1 y ya está. Entonces cuando se ejecute una interrupción voy a llegar aquí. ¿Sale? Sin ningún problema. Entonces cuando yo le presione llego aquí. Entonces aquí lo que va a suceder es que, por ejemplo, este código que yo ya tengo aquí para prender o apagar el LED, pues ya no lo necesito. ¿Sí? Ya no lo necesito aquí. Lo voy a pasar a la interrupción. ¿Sale? Y aquí solamente va a haber un delay, es decir, solamente se va a estar esperando ahí mucho tiempo. Ahora ya no tengo que comprobar la entrada, porque si llegué aquí es porque la entrada ya se dio. Ahora, vamos a revisar. Vamos a definir que cuando le demos clic y soltemos el botón, debe encender el LED. ¿Vale? Después de eso lo podemos apagar, es decir, o podemos hacer que se suelte primera vez, se encienda y se quede prendido, y luego cuando le volvamos a presionar, se apague. Vamos a hacer eso. Entonces vamos a definir aquí, por ejemplo, una variable. Voy a poner aquí una booleana. Boolean x igual a 0, por ejemplo, que va a ser apagado. Entonces aquí va a ser si x está en 0, pues entonces se apaga, y si no, entonces se enciende. Pero recordemos que va a llegar aquí cuando le presionemos el botón. Entonces cuando presionemos el botón vamos a llegar aquí, vamos a decirle que x va a ser igual a la diferencia de x. Es decir, si x vale 0, le va a poner un 1. Si x vale 1, le pone un 0. Vamos a ver si no nos equivocamos, a ver si no nos marca aquí algún error. No hay error. Entonces ahora si le presiono el botón y lo suelto, enciende, pero ven que está encendido. Si presiono el botón otra vez y lo suelto, se apaga. Y no importa cómo esté trabajando el loop. De hecho el loop tiene un delay de 10.000, es decir, dice ahí que se espere 10 segundos, pero independientemente cómo esté trabajando esto, es decir, que haya aquí adentro, no nos interesa. Ahora ya con una interrupción podemos presionar una vez y se enciende, podemos presionar otra vez y se apaga. Ya no importa qué esté haciendo aquí. Entonces, estas son las dos formas de trabajar con las entradas digitales. Se puede utilizar una interrupción o se puede utilizar también un valor normal, un digital read. Pero el problema del digital read es que solamente se va a leer cuando se active, más bien cuando le toque, cuando vaya a poner el código ahí. Con una interrupción no, con una interrupción no importa qué código haya, siempre se va a ejecutar la interrupción cuando tú lo necesites. ¿Dudas? No, profe. No, profe, de ninguna. Entonces hay que hacerlo. Ahí está el código.
Entonces, para la práctica 2 vamos a utilizar el display de 7 segmentos. Les dejé aquí 3 recursos que vamos a utilizar para poder entender cómo funciona esta práctica que nosotros vamos a utilizar. Vamos a utilizar, obviamente, el display de 7 segmentos, ¿vale? Que se vería como este. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 patitas por arriba y 6 patitas por abajo. También vamos a utilizar el Max 7219, que ya les había pedido por ahí. Y vamos a tener aquí el esquemático de todas las patitas, qué función tienen. Entonces vamos a tener aquí las funciones de los segmentos. Aquí está el segmento A, el segmento B, el segmento F, el segmento G, el segmento C, el E. El DP es el display point, es decir, el puntito. El D, que son los 7 segmentos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 con el puntito. Entonces estos que están aquí van a ir conectados directamente a los dígitos que tiene nuestro LED. Es decir, aquí está el A, el B, el C, el D, el E, el F, el G y el puntito, que sería aquí, el point. ¿Sale? Estos valores de la A a la G y el puntito van a ir conectados a esta parte del Max 7219, que ya lo tenemos todos ahí. ¿Qué va a haber del otro lado? Del otro lado vamos a tener, por ejemplo, el dígito 0, el dígito 1, el dígito 2 y el dígito 3. ¿Qué significa esto? Significa que estos van a ir conectados directamente al 1. El dígito 0 va a ser el 1. El dígito 1 va a ser el 2. El 2 va a ser el 3. Y el 3 va a ser el 4, que está acá. ¿Vale? Entonces va a ser D0, D1, D2 y D3, que van a ir conectados directamente a esta parte de aquí. Al D0, al D1, que está acá, al D2 y al D3. Aparte de eso, de haber conectado los segmentos por este lado y haber conectado los dígitos por este lado, pues aquí el 4 va a ir a tierra. Puede ser el 4 y el 9 van a tierra. Pues si conectas uno solo está bien, si conectas solo el 4 es suficiente, o si conectas solo el 9. Pero si no, puedes conectar los dos. Estos van a ir a tierra, a GND. El valor de el 19 es el positivo, entonces te va a ir a 5 volts. Y el ISET es un valor que nos va a permitir a nosotros establecer que está funcionando, que está operativo el circuito, y debe ir una resistencia aquí de 10K. Hay otras 3 líneas que vamos a conectar, que sería el DIN, el LOAD y el clock. El DIN es data input. Por aquí vamos a mandar todos los datos que se van a ver reflejados acá. Este es un controlador, este es un driver muy interesante, porque si yo le mando por aquí 1, muestra un 1, él ya sabe cuáles son los segmentos que se van a activar y desactivar para poder formar el 1. Cuando yo le mande aquí una letra A, él ya sabe cuáles son los pines que se van a prender o cuáles segmentos van a encender y van a apagar para formar la letra A. Entonces aquí directamente para eso nos sirve este Max, es un driver, es un controlador de displays. Entonces por aquí voy a mandar el valor que yo quiera que se quiera mostrar acá. Pero también está el load y está el clock. En cuanto al load, lo que hace aquí el load es definir que vamos a cargar un nuevo valor que esté aquí. Es decir, si yo aquí le mando un 6 pero no activo el load, no se carga. Entonces yo te voy a mandar aquí el 6 y le voy a mandar aquí el load. Ahora, aquí hay un clock. El CLK es el clock. ¿Por qué? Porque se va a mandar a nivel de pulso. Es decir, ese 6 que yo quiero mandar no llega como 6, sino que llega como valores de segmentos. Y cada uno de esos valores se va a ir agregando en un solo pulso, en un clock, en un tick del reloj. Entonces, esos son los valores que vamos a estar utilizando. Se escucha más complejo de lo que es porque hay diferentes líneas, pero recuerden que Arduino ya nos provee ciertas librerías que vamos a estar utilizando para trabajar con este elemento. Entonces, el esquemático final que vamos a utilizar sería este que está aquí. Vean que, por ejemplo, aquí arriba tiene 6 líneas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y abajo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Voy a abrir el esquemático para poder tener todo en una sola pantalla. Entonces voy a abrir todas las imágenes, ¿vale? Entonces aquí voy a abrir la primera imagen que vamos a ocupar, que sería este. Voy a abrir para tenerlo ahí en el... Aquí. Esta sería una de las imágenes. Voy a abrir también este. Sería otra imagen que también vamos a ocupar. La voy a colocar por aquí. Y la última imagen que vamos a ocupar sería esta que está aquí. Esta. Déjenme hacerlo más chiquito porque no cabe todo. Aquí está. Entonces vamos a revisar cómo está cableado todo eso. ¿Qué hay en el 1? Aquí, en la patita 1 del display. Está la línea esta que es azul como fuchsia. Y va conectada directamente, si se fijan, a la segunda línea, la segunda patita del Max. ¿Qué hay en la segunda patita del Max? El dígito 0. Recordemos que aquí dijimos que iba a estar el de 0. Entonces aquí en la patita 2 va el de 0. Y luego, en la siguiente está el A, que va a corresponder al segmento A. El segmento A es la patita 14. Entonces, si nosotros seguimos la línea naranja que está aquí, nos vamos a dar cuenta que llega a la 14. ¿Vale? Que está aquí. Y luego la F, que está aquí, está en el segmento 15. Entonces, en la patita 15, perdón, del Max. Entonces, ahora si seguimos la línea café, nos vamos a dar cuenta que va a llegar a la 15. ¿Vale? Y luego de ahí sigue el 2, donde el 2, recuerden que es el del dígito 1, pero el dígito 1 lo vamos a encontrar en la patita 11. Entonces eso significa que si nosotros seguimos el gris que está aquí, nos vamos a dar cuenta que llega por aquí, se va por acá, llega por acá y llega aquí a la patita número 11, que es la que corresponde al dígito 1. Y así sucesivamente para todos los valores. Por eso les puse estas tres esquemáticos. Por si tienen dudas dónde van, ahí te dice exactamente dónde vas. Es decir, si me voy por acá y digo la E, que es la primera patita de la que está abajo del display, la E va a ir conectado al segmento E, que sería la patita 21. Entonces, esta es la línea azul que va a ir por aquí y va a ir conectada aquí. Ahora, chequémosle. La patita 4 va a tierra. Entonces, aquí está la patita 4. La patita 1, 2, 3, la 4 va a tierra. Aquí está. La patita 19 va a voltaje, pero con el capacitor, por eso les pedí el capacitor. Entonces aquí está la patita que va a ir a corriente, entonces aquí está la corriente, pero también lleva un capacitor a tierra. Ojo porque los capacitores ya tienen una rayita blanca, la rayita blanca es el negativo y ese va a ir a la parte del negativo. Entonces aquí va a entrar el negativo y va a salir por aquí el positivo y va a ir a la misma línea del positivo que nosotros tenemos en la línea de entrada, que sería la patita 19. La patita 18 es donde va una resistencia, aquí es una resistencia a corriente, pero la resistencia es de 10K, es café, negro, naranja. Esta es café, negro, naranja, la que vamos a estar utilizando ahí. ¿Vale? Y de ahí en fuera, pues vamos a utilizar, por ejemplo, para el DIN, vamos a utilizar la línea 12, que sería el pin 12 que está aquí, lo estamos colocando en el DIN. Y luego estamos utilizando el 11 y el 10. El 11 lo estamos utilizando para el clock y el 10 lo estamos utilizando para el load. ¿Dudas con lo que estoy mostrando en la pantalla? ¿Con cómo van a ser las conexiones? No, profe. Pues entonces hay que hacerlas. Ojo, no desconecten ahorita lo que tienen del botón porque lo vamos a ocupar más adelante. Y ese está conectado en la línea 2, pero ese ahorita ya sabemos que funciona. Lo hacemos a un ladito y ahí conectamos lo que sería el Max y conectamos lo que sería el LCD. El display, no LCD, el display. Entonces le doy unos minutos para que lo cablen. Vamos a irnos a la página a la página no, vamos a irnos a Arduino a crear un nuevo proyecto. ¿Vale? Y luego vamos a irnos a la parte de herramientas, perdón, de programa.
a donde dice incluir librería y en administrar bibliotecas o administrar librerías. Aquí van a estar todas las librerías que se pueden descargar de la... Profe, perdón, es que se me cortó. Sí, a ver, repito. Bueno, creamos un nuevo sketch, ¿sale? Creamos uno nuevecito y le vamos a dar en programa, incluir librería, administrar bibliotecas o administrar librerías. ¿Todo bien? Sí. Ok, entonces aquí en administrar bibliotecas nos va a aparecer esta ventanita que es el gestor de librerías, de donde podemos descargar muchas de las librerías que nosotros podemos utilizar en los programas. Muchas ya están incluidas, obviamente, desde que tú descargas el IDE de Arduino, pero si hay alguna especial la podemos encontrar de aquí. Entonces aquí en el buscador vamos a ponerle aquí LED Control. Y vamos a encontrar varias, pero la primerita que nos va a aparecer dice LED Control y dice que trabaja con el MAX 7219. ¿Sale? Está aquí. Para manejar matrices de LED y displays de 7 segmentos. Esto es lo que nos dice ahí. Entonces, una vez que ya estén ahí, le van a dar instalar. La seleccionan y le dan instalar. Yo ya me aparece aquí como instalada porque ya lo hice. ¿Ya la instalaron? Ya. Ok, una vez que ya la instalaron, cerramos la ventanita y ya va a estar instalada. Entonces, cuando ya está instalada, ya la podemos utilizar. La pregunta va a ser, ¿y cómo la utilizamos, verdad? Todas las librerías que nosotros agreguemos a nuestro Arduino tienen una peculiaridad y muy interesante y bonita, por cierto. Todas las librerías traen ejemplos. Entonces, vamos a irnos ahora a la parte de Arduino donde dice archivo. Vamos a irnos a ejemplos. Y vamos a irnos hacia abajo hasta donde diga LED Control, que es la librería que nosotros acabamos de instalar. Y vamos a seleccionar el que dice LC Demo 7 segmentos. Lo vamos a abrir. Y vamos a ver aquí cómo está el código que acabamos de descargar. Nos dice ahí que la forma de incluir la librería pues es utilizar un include de ledcontrol.h, que esto lo que hace es incluir la librería. Definimos ahora cómo va a llamarse la variable, se va a llamar LC, que va a ser un tipo LED control que va a estar conectado el 12, el 11, el 10 y el 1. ¿Qué significa esto? El 12 dice aquí, el pin 12 sirve para el data in. Recordemos que nosotros en nuestro esquemático, ¿no? En nosotros definimos que el data in, que estaba aquí en el 1, iba a estar en el 12. Entonces ya está conectado en el 12. En el 11 iba a estar conectado el clock. Y en el 10 iba a estar conectado el load, que ya es como lo tenemos aquí. Está el 10, el 12 conectado en el 1, que sería el del DIN. El 11 que está aquí estaría conectado en el clock. Y el 10, que sería el verde, está conectado al load, que sería lo que nos está pidiendo aquí. Este 1 es porque si nosotros tenemos un solo display o tenemos más de un display, nosotros podemos tener más de un display con estos Macs. Entonces, si tuviéramos más, aquí le podemos poner 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que van a estar en serie o en cascada. Pero como más tenemos uno, pues aquí va a aparecer 1. Cuando se hace el setup, cuando se hace la inicialización, lo primero que hace es un lc.shutdown_false, es decir, por defecto cuando se inicia el Max está en modo reposo, está en modo no funcional. Entonces hay que despertarlo y lo vamos a despertar con esta instrucción. Set Intensity es la intensidad que nosotros queremos que tenga de brillo en las barritas, en los LEDs de los segmentos. Y puede ir desde 0 hasta 10. Aquí está un 8, que puede un poquito más de 10. Yo he probado hasta 10 y ya es muy luminoso. Entonces,
Aquí podemos nosotros configurar que si es muy luminoso, pues queremos que sea un poquito menos luminoso, nada más cambiamos aquí el valor. Y luego aquí viene un LCD Clear Display que lo que hace es pues apagar todo, ¿sale? O sea, apaga lo que hay ahí. Una vez que ya está eso, pues aquí hay una forma de enviarlos, pero me voy a ir al loop y el loop va a mandar llamar a Arduino 7 segmentos, que lo único que va a poner aquí es la palabra Arduino. Arduino. Entonces vamos a ver Arduino en el primer LED y luego después vamos a ver cómo los LED de los demás cambian. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es directamente conectar nuestro Arduino para cargarle este código de ejemplo y ver realmente cómo funciona. Entonces voy a conectar aquí el Arduino. Voy a conectar mi Arduino, ahí está conectado y le voy a dar subir. Entonces déjenme que suba, así tal cual está. Nada más que aquí para que verlo bien, porque dice aquí 250, hay que ponerle un poquito más, hay que ponerle 1000 porque es muy poquito el tiempo y luego se ve muy rápido. Vamos a ponerle ahí 1000 y se va a ver algo así. Lo acabo de subir. A ver que se vea. Lo voy a reiniciar para que vean. Va a aparecer Arduino primero. A, R, D, U, I, N, O y luego los números. ¿Sale? Ese es el ejemplo. Entonces ahí, si le vuelvo a dar aquí al botoncito de reset del Arduino, pues vuelve a empezar. Le vuelvo a dar otra vez reset y vuelve a empezar. Ahora, si se fijan, es muy fuerte el brillo. El 8 es un brillo más o menos fuerte. Entonces, si quiero que se ilumine menos, aquí voy a ponerle, por ejemplo, un 1 para que no se ilumine mucho. Lo voy a volver a subir. Y ahora van a ver que se va a iluminar menos. A lo mejor no se alcanza a ver mucho por la pantalla, o por la cámara, pero ilumina mucho, pero mucho menos. Y con eso vamos a ver que las conexiones que hicimos son correctas. Si algo no funciona, pues seguramente hicimos alguna conexión mal. Entonces voy a continuar porque sé que a algunos ya les salió, otros no tienen el material. Y sabemos que si nos está saliendo algunos es porque sí está bien conectado, pues. O sea, el diagrama está bien. Nada más que a lo mejor no les está haciendo bien contacto a alguno de los pines. Lo que dice la práctica, ojo aquí, lo que dice la práctica, déjenme ponerla. Más chiquito porque está muy grandote. Aquí es que vamos a hacer un reloj, un cronómetro que va a representar los minutos y los segundos, como el reloj binario, más o menos, que hicimos en las primeras prácticas, pero ahora lo vamos a hacer ya digital, ya va a aparecer 1, 2, 3, 4, entonces eso es lo que vamos a hacer ahí. Para eso entonces vamos a analizar un poquito el código del ejemplo. Ya vimos, por ejemplo, cómo funcionan estos elementos, pero aquí abajo vamos a definir, para nosotros mandar un elemento que se vea algo en el display, nosotros vamos a ocupar la función setChar o setRow, ¿vale? Por ejemplo, el setChar, nosotros podemos enviar directamente un carácter, el carácter que nosotros queramos mostrar, y de aquí dice 0, 0, la letra y falso, y explico un poquito más o menos cuál es la estructura. 0 es para el primer LCD conectado. Recordemos que podemos nosotros tener más de un LCD conectado. Entonces, como ahorita nomás tenemos uno, aquí siempre va a aparecer 0. Y luego aparece otro 0, pero este 0 corresponde al número de dígito que yo quiero que se vaya a mostrar. Recordemos que tenemos en esta imagen, tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4, que en el caso de nosotros este sería el 0, este sería el 1, este sería el 2 y este sería el 3. Entonces ahorita en el ejemplo, en todos la palabra Arduino aparece solamente en el 0, porque si se fijan, aquí aparece todo en el 0. Este está en el 0, 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 está en el 0. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es directamente que si yo lo quiero poner en algún display específico, yo aquí le voy a poner en cuál. Y luego, ¿qué valor quiero que muestre? Puede ser una letra, es decir, A, R, Z o el valor que tú quieras, o puede ser un número, 1, 2, 3, 4.
Y luego viene false. El false es porque recordemos que cada display tiene un punto. Entonces el false indica que este punto va a estar apagado. Si le pongo true, este punto va a estar encendido. En un reloj, ¿dónde va a estar ese punto encendido? En este. Aquí para separar tanto los segundos que van a estar del lado derecho como los minutos que van a estar del lado izquierdo. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, ahorita nada más que haga lo de los segundos y luego ustedes ya lo completan para que trabaje todo de forma correcta. Entonces vamos a hacer vamos a hacer un nuevo sketch, que es el que nosotros vamos a estar trabajando acá. Este está nuevecito, este lo voy a dejar aquí por un ladito de referencia para ver cuáles son las instrucciones. Y pues vamos a empezar directamente con hacer el import. Entonces vamos a hacer con el include. Y de ahí dice que vamos a utilizar la de LED control. Entonces vamos a utilizar aquí LED control.h. Y con eso ya estoy listo para poder utilizar la librería que me ayuda a controlar los segmentos. Después nos dice que vamos a utilizar la variable LED control más bien la palabra LED control para definir una variable de ese tipo. Entonces voy a poner aquí LED control, que yo le voy a poner aquí display. Le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Igual a LED control. Y le vamos a poner 12, 11, 10 y 1. Recordando que en las conexiones que nosotros hicimos, el pin 12 corresponde al data in, el 11 corresponde al clock, el 10 corresponde al clock y el 1 corresponde a que solamente tenemos un display. Entonces, a partir de aquí, ya nos vamos a ir aquí en el setup. Y aquí en el setup, pues lo que nos dice aquí es que debemos de decirle al display punto shutdown 0, false. El 0 recordemos que es para el primer display, que es el único que tenemos ahorita. Y yo recomiendo aquí que siempre pongamos un delay, aquí como de un segundo, un poquito más, voy a poner 1500. Para que le dé tiempo a que el capacitor se cargue y todo funcione de forma correcta. Entonces aquí tenemos el display. Podemos establecer un brillo. Entonces vamos a poner aquí display.set intensity al display 0, al único que tenemos, vamos a ponerle aquí un 3, por ejemplo. Ustedes pueden ponerle el brillo que ustedes quieran. Este de aquí es para inicializarlo. Podemos hacer el clear display, pero si no, pues no hay ningún problema. Que no haga el clear display. ¿Sale? Y luego ya nos pasamos directamente aquí al loop. Entonces aquí en el loop, lo único que vamos a necesitar, según lo que nosotros vimos acá, sería la palabra display. .setchar. Y vamos a definir que nos aparezca, por ejemplo, en el display 0, en el dígito 0, que nos aparezca una letra. ¿Cuál letra? Supongamos que queremos que sea la letra E. Y false, que no prenda el puntito, que no prenda el display points. Entonces, tenemos 4, entonces voy a colocar aquí 4 valores. En el 1, en el 2 y en el 3. Y voy a ponerle ahí otros valores. Por ejemplo, en el segundo quiero que me coloque, por ejemplo, la letra U. En el 2, que me aparezca, por ejemplo, un número, que me aparezca el número 0. Y en el último, que me aparezca el número 9. ¿Sale? Revisamos aquí que no nos hayamos equivocado. Lo voy a guardar aquí, le voy a poner aquí display. 7 segmentos, 4 dígitos. Está compilando, aquí está revisando que no haya ningún problema. Ya lo compiló, lo voy a subir. Y tengo aquí la letra E. A ver si alcanza a ver aquí. Bueno, este sería como que más o menos el resultado. Tengo la letra E, el 0 y el 9. La U no apareció. Se fijan, la U, esta no apareció. Entonces si pongo, a ver, por ejemplo, aquí un 7 y le doy subir. Ahí está el 7. ¿Vale? Ahora la U, ¿por qué no apareció? Debería haber aparecido la U, a ver, una U mayúscula.
O esa no está definida. Al parecer la U no está definida. A ver acá. Sí, porque la U la sacaron con un código, ¿ven? No está definido el código de la U. Entonces este código no está correcto. Entonces aquí voy a poner cualquier otro valor, nada para que aparezca. Por ejemplo, la letra A. Y ahí está. Está la E, está la A, está el 0 y está el 9, que son los valores que yo le estoy mandando desde aquí. Entonces yo ya puedo colocar en cualquiera de estas posiciones el valor que yo quiera. Ahora, ojo, fíjense que si yo le pongo aquí donde está la A, le pongo, en vez de falso, le pongo true. Y lo subo. Vean que va a aparecer aquí un puntito. Este puntito que está aquí, este ya está encendido. No estaba encendido, entonces con el true o con el false puedo encender y apagar este LED que está aquí en cada uno de los displays de 7 segmentos. ¿Dudas hasta aquí? Una vez que ya podemos mostrar cualquier carácter en cualquiera de los displays, pues lo que hace falta aquí directamente sería, igual que lo que hicimos en el reloj binario, pues definir dos variables. Voy a trabajar nada más con los segundos, entonces voy a definir aquí un entero S0 que vale 0 y un entero S1 que serían los segundos y en la parte 0 y en la parte 1 igual a 0 para poder trabajar con estos valores. Entonces llego aquí y lo que voy a hacer es la misma mecánica que utilizamos en el reloj binario, pues incrementamos ese 0 y luego revisamos. Si ese 0 ya llegó a 10, entonces ese 0 se vuelve 0 y ese 1 se va a incrementar. Si ese 1 ya llegó a 10, entonces ese 1 se vuelve 0 y en el caso de los minutos, cuando ya tenga los minutos, pues incrementan los minutos, que es lo que nosotros generalmente tenemos ahí. Entonces esto es lo que va a hacer que cambie. Ahora, ¿qué voy a mostrar en los primeros displays? Los primeros dígitos, pues 0 porque ahorita no tengo minutos. Con true para que me haga la separación y aquí voy a poner S0, bueno S1 que sería la parte de los segundos y aquí se pondría S0 y luego aquí voy a hacer una pausa, un delay de 1000 para que vaya contando segundos. Una vez que ya tengo esto lo voy a subir a ver si no tengo error. Ya está subido y lo muestro un poquito por acá, a ver dónde está, aquí está. Y muestro que ya va 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y así sucesivamente hasta que llegue a 1, ¿verdad? Obviamente este no va a llegar llegó al 2, ¿sale? Ahí está el 3 y no debe llegar hasta el 10, en realidad debe llegar hasta el 6, ¿verdad? Porque son 60 segundos. Entonces ya vemos que sí empieza a caminar ahí el valor sin ningún problema. Si lo reinicio, recuerden que si tienen algún detallito o quieren ver desde el inicio, lo voy a reiniciar. Voy aquí el botoncito y vuelve a iniciar. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces hasta ahorita ya tenemos la primera parte, le faltan los minutos, pero dice en el ejercicio dice que debe haber un botón para pausar el cronómetro y para resumirlo, pero ya lo tenemos. Eso lo tenemos aquí en la práctica del botón, está de este lado, porque ya tenemos aquí que directamente nosotros vamos a poder definir que podemos hacer una touch de la interrupción y podemos manipular algo en esa interrupción. Entonces así tal cual está ese elemento lo voy a copiar y le voy a pegar en mi código. Entonces aquí lo voy a colocar, ¿vale? En la touch interrupt. Defino la variable de entrada. Recuerden que la variable de entrada era el pin 2. Entonces lo voy a colocar aquí también, que sería el pin 2, es el que estamos utilizando, que es el que define como interrupción y es que el LED no, este no es, era más bien
parte de este de arriba. Tenemos el de pin de entrada. Ahí me equivoqué al conectarlo, ese no era. Entonces voy a dejar aquí este. Entonces con este estoy definiendo la interrupción. Recordemos que ya vimos cómo funciona la interrupción. Y voy a copiar la función de interrupción. No te la voy a cambiar, pero no importa. Entonces voy a llegar acá y después del loop, después de la llave de loop, ahí la voy a pegar. Voy a quitar esta parte porque lo único que voy a hacer es esta parte. ¿Sale? Cada que yo le presione el botón cambia el estado de X. Si X estaba en 0 va a estar en 1 y si estaba en 1 va a estar en 0. Es lo único que vamos a hacer. No vamos a hacer nada más. Entonces aquí está. Y entonces ¿cómo va a trabajar? Pues va a trabajar de la siguiente forma. Voy a colocar aquí un if. Si X es igual a 1, es decir, que esté encendido, pues entonces que haga todo el proceso de que va sumando. ¿Vale? De lo contrario, que no lo haga. ¿Sale? Es decir, solamente cuando X valga 1, esto va a estar trabajando. De lo contrario, ahí se va a pausar. Entonces voy a hacer lo siguiente, lo voy a subir. Y vamos a ver ahí ceros. ¿Sale? ¿Por qué? Porque X vale 0. No está funcionando. Si yo presiono el LED que ya tengo aquí para la interrupción. Sí lo tengo en el 3, déjame ver. Ahí está, ya. Y ya está, empieza a trabajar. 2, 3, 4, 5, 6. Si lo vuelve a presionar, cuando lo suelte, recordemos que se debe pausar. Porque está en el rising. En esta parte de aquí. No, está en el falling. Aquí lo tengo en el falling. Entonces no es cuando lo presione, sino cuando lo suelte. Entonces, déjame hacer acá. Aquí alcanza a ver que dice falling. Entonces voy a volver a presionarlo. Y cuando lo suelte debe continuar. 10, 11, 12, 13. Cuando lo presione y lo suelte se debe parar. 16, 17. No me agarró el botón. Que se mueve lo que se mueve. Ahí está. 20. Continúa. Y se detiene. Continúa. Y se detiene. Creo que no la apachurré bien. Ahí está. Y se detiene. Tente. Ahí está. Entonces es parte de la práctica que van a hacer. Falta que completen los minutos y que todo funcione de forma correcta. ¿Sale?